Hola, vamos a repasar la presentación de aprendizaje y memoria que vimos en clase. Iniciemos por aprendizaje, que es la modificación a partir de la experiencia. Los antecedentes del estudio del aprendizaje, por lo menos en psicología cognitiva, pasan por los experimentos de Pavlov, de los reflejos condicionados de salivación en los perros, al condicionamiento clásico de John Watson y finalmente el condicionamiento operante de Skinner. Hay dos grandes tipos de aprendizaje, el no asociativo y el asociativo. Dentro del aprendizaje no asociativo encontramos la sensibilización como la facilitación para responder a estímulos que antes no generaban respuestas o que generaban una respuesta menor. Mientras que la habituación, por su parte, es el proceso contrario, en el cual dejamos de responder a estímulos que carecen de relevancia para el organismo, para la persona. En cuanto al aprendizaje asociativo, bueno, el condicionamiento clásico, por ejemplo, en el caso de pequeño Albert, de este experimento con el bebé de 9 meses, si recordamos, el niño le tenía miedo al ruido de la lámina que sonaba, era el estímulo de tipo proximal en este caso, y la rata, y después todas las cosas peludas, eran este estímulo distal en cuanto a que no elicitaban esta respuesta, y se hace una transferencia al parear ambos estímulos, y ahora no es necesario hacer un sonido para que el niño tenga miedo ante la presentación de un objeto, en este caso peludo, ¿no? Se inicia con la rata, pero bueno, sabemos que desarrolló una fobia a todas las cosas peludas. Respecto al condicionamiento operante, este no solamente nos explica que es posible asociar o transferir aspectos de un estímulo hacia otro estímulo, sino que además nos dice cómo hacerlo y empieza a decirnos que no todo estímulo incrementa una conducta, sino que también puede eliminarla o guiar hacia su eliminación. En ese sentido, entonces tenemos dos tipos de estímulos. Por un lado están los reforzadores y por el otro lado están los castigos. Los reforzadores siempre van a ir orientados a incrementar las probabilidades de que una conducta se presente en el futuro, mientras que los castigos, por el contrario, buscan disminuir la presentación de la misma o bien eliminarla si fuese posible. Pero yo puedo añadir un estímulo para que una conducta se presente o bien quitar un estímulo para que la conducta se presente o si fuese un castigo, pues para que una conducta deje de presentarse. Entonces, el tema de positivo o negativo, lo hemos dicho, no tiene nada que ver con bonito, agradable, etcétera, sino con una operación más bien matemática. Si yo adiciono, es decir, si sumo todo lo que esté en esta columna de positivo, si se fijan, empieza con adición. La adición, ¿para qué? Para reforzar una conducta o para castigar. Entonces tenemos, por ejemplo, si las estrellitas en el kinder, todo eso eran una adición de un estímulo que incrementaba una conducta, levantar la mano, portarse bien, participar, traer la tarea, etcétera. O bien retirar algo también para incrementar una conducta. Por ejemplo, la puntualidad. Algunas empresas dan un día libre con goce de sueldo si durante un periodo determinado los trabajadores cumplen con su horario de manera puntual ininterrumpida. Entonces le quitan el trabajo de un día y esto incrementa su puntualidad el resto de los días del periodo. Por su parte, bueno, un castigo positivo puede ser cualquier cosa que yo dé como una multa o algo, o bien algo que quito, por ejemplo, un permiso, las salidas, etcétera. Así es como se condiciona a los animales en cuestión de enseñarlos o entrenarlos a hacer alguna actividad, algún show, pero también a nosotros. Nos han condicionado toda la vida. Bien, llegamos a la parte de memoria. La memoria se define como la capacidad de adquirir, almacenar y recuperar información. Tal vez justo en la fase de adquisición es donde en realidad es el aprendizaje el que juega el papel principal y el almacenamiento y recuperación de información es más la parte concreta de memoria. Recordemos en este caso a una pionera de la neuropsicología, la neuropsicóloga Brenda Miller. Les recomiendo mucho leer el artículo que les puse por ahí del País, pero también revisar la entrevista que tiene, que también la puse en Classroom. No me voy a detener para eficientar esto. Revisen por favor lo que hizo ella con el caso sobre todo HM, que es este paciente al cual por una cuestión de epilepsia se le practica una cirugía en la cual se le remueve la parte medial de los lóbulos temporales en ambos hemisferios, perdiendo así el hipocampo y parte de la amígdala en ambos hemisferios, repito. ¿Qué sucede? Este paciente había conservado su memoria implícita, su capacidad de aprender cosas, pero no era capaz de saber, no era consciente, vamos, de tener ese conocimiento. Mientras que por otra parte, en un cerebro intacto, una persona sana es capaz no solamente de recordar cosas, sino de ser consciente que tiene esa información. Y a eso lo llamamos memoria explícita o bien declarativa. Entonces existen distintos sistemas de clasificación de la memoria. Acabamos de ver, de acuerdo al grado de conciencia, si es explícita o implícita.
De acuerdo al tiempo, la tenemos inmediata o bien de largo plazo. Respecto al contenido, hay memoria verbal, hay memoria lógica, memoria visual, memoria espacial, memoria operativa de trabajo, memoria remota, memoria prospectiva. Me detengo un poquito en la memoria prospectiva porque las demás creo que grosso modo se entienden perfecto. La memoria prospectiva, por definición, es la capacidad de recuperar intenciones futuras y esto nos genera una cierta disonancia cognitiva porque pensamos que la memoria siempre es para el pasado. Y en efecto, yo no puedo recordar algo que no haya sucedido aún, pero si tengo un pendiente por hacer, tengo una intención de realizar algo a futuro. Tomar medicamentos, llevar algo a la tintorería, tener un pendiente de pasar a la papelería a comprar algo, etcétera, etcétera. Esos son ejemplos de memoria prospectiva. Las fases de la memoria en general son codificación, que corresponde grosso modo al aprendizaje, a la adquisición de información. Evocación, que en la evaluación puede ser evocación libre o bien por categorías. Y el reconocimiento. La codificación, pues es cuando yo te estoy dando el material y puede que lo repita. Por ejemplo, en las listas de palabras de la memoria verbal lo puedo decir 1, 2, 3, 4 o hasta 5 veces y ver cómo aumenta la cantidad de palabras que la persona recuerda. Esto sería una curva de memoria de tipo ascendente. El concepto de curva de memoria, recordemos, lo propone Ebbinghaus por allá de finales del 1800, cuando estaban iniciando la psicología experimental y que él mencionaba que la base de la consolidación de la información en la memoria era la repetición y que bueno, era dependiente del tiempo y mientras más repetíamos más subía, pero si dejábamos de utilizarlo en el tiempo iba después bajando, decrementándose. La evocación, por ejemplo, la evocación libre es cuando yo le pregunto a alguien, dime lo que te acabo de decir. O hace un momento yo le dije una historia, quiero que me la cuente de nuevo. ¿Puede hacerlo? Mientras que en el caso de claves pudiera ser cuando yo le doy una categoría. Algunas de las palabras que le dije eran vegetales. ¿Me puede decir cuáles eran? Y evidentemente las claves son un sistema de organización semántico de la memoria y por lo general las personas recuperan más elementos de los que recuperaron en la evocación libre. Hay evocación inmediata y evocación diferida. Finalmente, el reconocimiento es cuando yo le presento a la persona los elementos que primero le mostré o le dije, le leí, etcétera, junto con otros elementos. Y la persona tiene que identificar cuáles sí y cuáles no eran. Evidentemente, esta es la fase más sencilla en la evaluación y que algunas personas con demencia, por ejemplo, tipo Alzheimer, cuyo problema radica desde un inicio en la codificación, pues ellos van a tener un problema para recordar a lo largo de todas estas fases. Y llegado el reconocimiento, ellos no se ayudan, empiezan a confabular, es decir, a llenar con recuerdos falsos. Bueno, si tienen cualquier duda respecto a este tema, les pido por favor me manden un mensaje, ya sea a través de Classroom o a través de WhatsApp, etc. Hasta luego.